El romanticismo es un movimiento artístico, cultural y literario. Surgió en el siglo XVIII hacia el siglo XIX en Inglaterra, Alemania y Francia. Desde allí se extendió a todos los continentes del mundo. No obstante, el periodo de la literatura del romanticismo en España fue tardío y breve. Tuvo su mayor influencia en el año 1835. Inició gracias a la Revolución Francesa y sobre todo luego de la publicación de los derechos de las mujeres. Está basado en la expresión de la subjetividad y la libertad. Era un perfecto medio para expresar el sentir individual. En el siglo XVIII, la religión perdía su influencia pública. La revolución industrial consolidó a la burguesía como la clase dominante. El romanticismo valoró lo nacional, lo individual, como la exaltación del yo, y también se rescató en el romanticismo la noción de destino. El artista romántico es rebelde, trata de evadir la realidad. También era un ser iluminado o atormentado por sus sensibilidades. El instinto y la pasión conducen al ser humano a un entusiasmo exagerado o a un profundo pesimismo. Igualmente, despierta sentimientos melancólicos, encontrados en naturaleza hostil. Se destacan cosas increíbles o inverosímiles. Igualmente, predominan las pasiones sobre la razón, como lo que es la muerte y el más allá. Surgieron cuentos como Hansel y Gretel, Drácula, La Cenicienta y bastantes cuentos de terror. Asimismo, no todo fue literario. Se destaca en lo musical el artista Beethoven. Asimismo, la literatura del romanticismo cultivó la novela histórica, la novela gótica, la novela de aventura, la figura del héroe, la belleza de la naturaleza silvestre. Edgar Allan Poe fue un escritor, poeta, crítico y periodista romántico estadounidense, generalmente reconocido como uno de los maestros universales del relato corto, del cual fue uno de los primeros practicantes en su país. Fue renovador de la novela gótica, recordando especialmente por sus cuentos de terror, como los cuentos macabros. El libro contiene 8 cuentos y, como su título indica, son historias macabras, tétricas y que dejan con un poquito de mal cuerpo. La muerte y lo sobrenatural son sus principales protagonistas. Nos encontraremos con personajes cercanos a la locura que nos cuentan sus historias llenas de remordimientos y de culpas. Victor Hugo fue un poeta, dramaturgo y novelista romántico francés, considerado como uno de los más importantes en la lengua francesa. Contribuyó de forma notable a la renovación lírica y teatral de la época. Fue admirado por sus contemporáneos y aún lo es en la actualidad. La novela Los Miserables, de estilo romántico, plantea por medio de su argumento una discusión sobre el bien y el mal, sobre la ley y la política, la ética, la justicia y la religión. El autor confesó que se había inspirado en un criminal. Mary Shelley fue una narradora, dramaturga, ensayista y biógrafa británica romántica, reconocida sobre todo por ser la autora de la novela gótica Frankenstein o El moderno Prometeo, de 1818. Es considerada una de las primeras obras de ciencia ficción de la historia. La novela Frankenstein habla de temas tales como la moral científica, la creación y destrucción de vida y el atrevimiento de la humanidad en su relación con Dios. Johann Wolfgang von Goethe fue un poeta, novelista, dramaturgo y científico alemán, contribuyente fundamental del romanticismo. Su mejor obra dramática es Fausto, que ha pasado a ser una obra clásica de la literatura universal.
Goethe terminó de escribir la segunda parte en 1832, el año de su muerte. A diferencia de la primera parte, el foco de la acción ya no está centrado en el alma de Fausto, que ha sido vendida al diablo, sino más bien en fenómenos sociales como la psicología, la historia y la política. Podemos concluir que el romanticismo fue un periodo en el cual se exaltaron los sentimientos y las emociones en sus obras. Se creó la primera persona gramatical. Se basó en el predominio de la pasión sobre la razón, la exaltación del yo, y también se dio origen al género del terror, como vimos anteriormente. También se caracterizó por la subjetividad. El movimiento exaltaba los sentimientos y los estados de ánimo sobre el racionalismo. El miedo, la pasión, la locura y la soledad fueron algunos de los temas más presentes en las obras románticas. Sobre todo, el movimiento romántico se caracterizó por la sensibilidad emocional y fue una corriente que rechazó los preceptos de orden, calma y racionalidad de la época clásica